Muy buenas tardes, amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a tratar algunos temas ocurridos en esta semana. Queremos darle la bienvenida, doctor. Muy buenas tardes. Queremos iniciar preguntándole, primero, hay unas declaraciones del señor César Litardo, que al parecer él trata de justificar el trabajo de la Asamblea, pero parece que se le fue un poquito la lengua. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha, que son muchos y que nos agrada entrar a los hogares de todos ustedes. A ver, lo que dijo César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional, obsecuente servidor del presidente Lenín Moreno, no le hizo ningún bien al gobierno. Lo que se dice vulgarmente se le chispoteó. La noticia está publicada el 4 de febrero del 2020, el día de ayer, en el diario El Comercio, de manera que cualquier persona la puede leer. Y analiza varios temas, pero en la parte fundamental, que la voy a leer con muy despacito, para que la gente valore adecuadamente todo lo que dijo. El sistema político del país, todos tengo entre comillas, el sistema político del país está afectado en términos generales. Están 3 años y el sistema político lo destrozaron. Luego dice, la recesión económica que vive el país por diferentes motivos, recesión económica, que la diga el presidente de la Asamblea Nacional, con militante, con el presidente Lenín Moreno, parte del gobierno. La recesión económica que vive el país por diferentes motivos hace que haya desconfianza hacia el sistema político del Ecuador. O sea, es gravísimo. O sea, yo pensaría que esto puede ser una declaración del más acérrimo opositor del gobierno de Moreno, pero no del presidente de la Asamblea Nacional, que le pasaba café cuando fue el 13 de octubre en la reunión con los indígenas. Así fue. Pero, ¿cuál será el motivo de que el señor Litardo pueda decir esto? Porque, yo sé que él quiere justificar posiblemente la inacción de la Asamblea, pero irse contra el gobierno, contra el tema político, él también está dentro de ese aspecto político. Ellos dieron viabilidad a todos los proyectos que el gobierno hizo, pidió. Todo el tema del transitorio estaba siendo aprobado por ellos, inclusive fueron tan serviles, diría yo, en el sentido de que no quisieron a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que inmediatamente los censuraron. Pero eso y mucho más, los romanos en el Imperio Romano recomendaban que para tenerlo tranquilo al pueblo había que tenerlo ocupado del circo, de que no le falte el circo ni el pan. El circo no ha desaparecido ni un solo día. Hemos vivido casi 3 años de circo. Y un circo a veces hasta repugnante, porque es un circo que no tiene pies ni cabeza y se busca cualquier pretexto con tal de llenar los periódicos y llenar los medios de comunicación social. Pero lo que está diciendo de alguna manera Litardo es que hay una recesión económica que vive el país por diferentes motivos y que hace que haya desconfianza en el sistema político del Ecuador. Es tan grave la crisis económica que antes decían que era una bonanza. Recordarán que decía Moreno que batieron récord en inversiones que han venido al Ecuador, que todo el mundo quería venir al Ecuador. Tenemos una auténtica recesión económica, tanto que obviamente hay una iliquidez manifiesta. Estas Navidades se vio con toda claridad cómo la gente prácticamente no concurrió a los centros comerciales. Se ve que la gente está prácticamente en situación económica deplorable.
Cuando nosotros vemos que el 61% de la población activa del Ecuador, activa, está o en informalidad o en el subempleo, porque son 5 millones de ecuatorianos que están o en la informalidad o en el subempleo, y encima no hay dinero ni para pagar los sueldos. Ni siquiera para pagar las pensiones de los militares jubilados. El ISFA está en deuda con ellos. Les quedaron debiendo al Seguro Social ecuatoriano, le quedaron debiendo al ISFA. No pagan a los contratistas. Firman contratos y ni siquiera pueden pagar los anticipos de los contratos. No pagan proveedores, por ejemplo, agencias de viajes para los pasajes. No les pagan. Y una cifra que salió en la misma prensa que está con ellos. ¿Cómo será la crisis que tienen? Que hasta ellos ya están hablando mal del gobierno. En el mes de enero hubo una inversión de 32 millones de dólares, que comparada hace 10 años la inversión fueron 812 millones de dólares en el mismo periodo, en el mismo mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un Ecuador absolutamente paralizado. Absolutamente paralizado. En lo económico, mientras el presidente hace gala del programa que se ha impuesto él y su familia de conocer el mundo, de recorrer el mundo, ir a hacer el papelón que fue a hacer en Davos, donde prácticamente no fue tomado en cuenta para nada. En una reunión que tuvo una profundidad enorme. ¿Qué discurso él podía haber llevado? Llevaron a tomarse fotos con 2, 3 o 4 personas para hacer con eso una propaganda mediática. Y siguen viajando y siguen en el mismo tema de siempre. Y sigue el endeudamiento, y sigue el plan de las privatizaciones, y sigue el plan de los despidos intempestivos. Sigue el plan ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Pero, aquí viene el pero. Ya se está terminando el tercer año. Estamos entrando al cuarto año. Uh-huh. El cuarto año es un año, y el tercer año ya es un año difícil. Porque ya a la vaca lo ordeñaron bastante. Y ya es hora de cambiar de vaca. Y entonces, en este momento, por el tema Tamaín, creo, nos quiere hacer creer a todos los ecuatorianos que creen que somos, que no tenemos memoria o que no tenemos capacidad de discernimiento, que ellos por ese tema se salen del gobierno. 3 años que han estado mamando de la vaca lechera y haciendo lo que les viene en gana, cogobernando. Y de pronto ya estoy en la oposición. Pero es que, claro, pues quieren desmarcarse porque es año electoral, pues doctor, ahora hasta forman sus propios movimientos locales, y es por eso que en la Comisión de Fiscalización no pasó pues el juicio de Diana Tamaín, que hay que agradecerle a la que le ayudó a formar o a aprobar esos movimientos. Es el caso de Daniel Mendoza, ¿no? Que manda a su delegada y que no concurre. No, concurrió, y votó en contra. Votó en contra. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué es lo que se está viendo? Se está viendo que ya existe una especie de desobediencia política de sectores afines al gobierno y de los mismos actores del gobierno. Por ejemplo, yo lo dije en este medio y en otros más, pero en este lo dije. La decisión que tomó la jueza Pavlova Guerra respecto del caso Paola Pavón marcó un antes y un después en la justicia. Porque la justicia también va viendo que se acaba el tercer año uh-huh. y entran al cuarto año. Y no van a querer enfrentarse al nuevo gobierno a dar cuenta y razón de los fallos, muchos contra derecho que dictaron durante buena parte de estos 3 años. Por eso la Asociación de Jueces, que agrupa a 500 jueces, tuvo una posición muy fuerte y muy dura, respaldando a la jueza Pavlova Guerra. Y después vino el tema de la señora Vicuña, que querían que le pongan 7 años de prisión y le pusieron 1 solo. Y ahora la fiscalía anda haciendo maromas para tratar de desacreditar a los jueces y decir que no le han hecho caso y que deberían haberle puesto una sanción mayor. Pero ya se comienza a ver
que las mismas funciones del Estado y determinados órganos de control comienzan ya a pensar de otra manera. Porque nadie se va a quedar al último para apagar la luz y cerrar la puerta, o para seguir apoyando a Moreno hasta el último de sus días, y más de sus días políticos, y más allá de su gobierno. Y comenzó ya la desbandada. En este momento se quedó con sus 39 asambleístas. No tiene más, porque los asambleístas, los 11 del BIN y los 8 del BADI, en este momento ya no son mayorías fijas, sino que podrían eventualmente ser móviles. Ya creo está por fuera. Los socialcristianos se desmarcaron ya hace tiempo y ahora sí vino el diluvio. Ahora sí vino el diluvio. Ahora vamos a ver si se atreven a tomar medidas económicas. Ahora vamos a ver si se atreven a tomar medidas económicas en un año electoral en el que todo el mundo va a comenzar a calcular. Por eso yo en uno de mis comentarios, luego de leer las declaraciones de César Litardo, les ponía, ¿qué esperan para irse a la casa? Por vergüenza, lárguense. Lárguense. 3 años que lo han destruido al Ecuador. Han destruido su institucionalidad. Han captado todos los órganos de control, todas las funciones del Estado. Y en economía la han destruido. Y en la obra pública no han hecho absolutamente nada. Y todo lo que recibieron del anterior gobierno, con problemas o sin problemas, está allí intacto sin que se haya solucionado absolutamente nada. Y le mienten al país todos los días. Como recibieron en la refinería del Aromo, está igualito. Destruyéndose las vías de acceso, haciéndose pedazo del acueducto La Esperanza. Como recibieron el terminal de Cuenca, está intacto el daño, aunque el gerente Petroecuador nos quiere hacer creer que está ya mejor. ¿Pero por qué? Porque nos miente. Porque dice que está mejor porque está utilizando parte del terminal viejo. Pero respecto al terminal nuevo de Cuenca, todo está hecho pedazos, peor que como lo recibieron. Doctor, pero a ver, si lo recibieron con daños, era de que en ese momento digan pues que estaba con daños. Ahora, porque a mí me entra la duda, Dios, ¿no será que los recibieron bien y por falta de mantenimiento se fue esto dañando? A ver, cuando hay una cuestión que tiene daños, hay que atacar inmediatamente al problema. Dice la Escuela Politécnica Nacional, según los voceros del gobierno, que para arreglar el tema del terminal de Cuenca, eso cuesta 32 millones de dólares. Entonces viene el tema. El gobierno, por voz del gerente general de Petroecuador, dice que han gastado 8 millones de dólares en ese terminal, en estos meses. Más 18 millones que cobraron de las garantías que le cobraron a Odebrecht en el contrato, cuando declararon la terminación unilateral del contrato. Son 26 millones. 18 y 8 son 26 millones. Solo con 6 millones más y lo ponían papelito al terminal de Cuenca. Pero tienen el tema para estar fregando la pita todo el año y esto está mal y está que se cae y está que se derrumba. Y entonces, ¿para qué se hicieron cargo del gobierno? Inútiles. Todo se les ha caído. Todo. Pero también dijeron que la refinería estaba a punto de explotar, la refinería de Esmeraldas. Eso también dijeron. A ver, la refinería de Esmeraldas lo que necesita es un upgrade y lo que necesita es la construcción de una torre, de la torre de azufre para evitar que haya más contaminación. Punto. El upgrade para mejorar la producción de livianos y la torre de azufre para disminuir la contaminación. Pero el problema es que todo es business. Claro. Entonces buscan hacer business para privatizar los bienes públicos, por ejemplo, en este caso la refinería de Esmeraldas, la de Santa Elena igual, para que los precios de los combustibles salgan a precios internacionales. Entonces aquí me hace acuerdo usted de un tema que quiero pedirle que sea tan amable en ver si lo trato. Por favor. El famoso tema del seguro petrolero. De que Ecuador le urge un seguro petrolero, dice. A ver. ¿Para qué es ese seguro, doctor? A ver, cuando el río suena, piedras trae. Aquí está la noticia del diario La Hora del día de ayer, 4 de febrero del 2020. ¿Qué es lo que dice? A Ecuador le urge un seguro petrolero.
Y como esto es parte de una política concertada, no solamente en materia política, sino en materia de business, en materia de negocios. Entonces, y el comercio salió el día de hoy al disimulo, el crudo WTI cae a 49.61 por efecto del coronavirus de China. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren vender con estas dos noticias? Lo que nos quiere, primero, las noticias no tienen información precisa. No tienen un argumento No, válido. y tampoco es la información precisa. Ya. Porque el petróleo WTI no cayó a ese precio. No cayó a ese precio. Ya. Entonces, ni siquiera en eso están bien informados. Pero viene el tema. ¿A cuánto se calculó el precio del barril de petróleo para el presupuesto del 2020? A $51.40. Hasta la fecha de hoy, 5 de febrero del 2020, en promedio de todo el año, desde el 1 de enero al 5 de febrero, supera con largueza los $51. Porque la crisis de esta pequeña caída de $2, es de hace 3, 4 días, por un tema coyuntural que no va a ser definitivo. Bajo ningún concepto va a ser definitivo, porque el manejo del mercado petrolero se lo maneja de otra manera, no como creen que son 4 imbéciles que manejan el mercado petrolero. Entonces viene el tema que buscan, que el Estado se asuste, ya deben tener incluso la empresa lista, y contrate un seguro petrolero que le asegure al Ecuador un precio de petróleo por si acaso caiga. Y ahí hay un business. Claro, ¿cuánto le cuesta al Estado todo eso? ¿No es cierto? Pero ha caído realmente el tema del precio del petróleo. Es una pequeña caída, pero no una caída que justifique. Digamos que es una fluctuación normal del precio del petróleo. Hay un tema de sensibilidad del mercado por el tema de China. Ya. Pero no es que el consumo de China se va a detener de manera indefinida. No, pues. Porque además el precio del crudo se lo maneja desde la oferta. Y los que tienen que hacer es nada más reducir la oferta un poco, porque la demanda no es el problema. Más o menos, para que la gente me entienda, hay 100 millones de barriles de petróleo de demanda mundial, diaria. Los países no OPEP producen 64 millones de barriles de petróleo. Por obvias razones, la diferencia es lo que debe producir la OPEP. Son 36 millones de barriles de petróleo diarios. Pero según cifras oficiales, la OPEP produce 30 millones. ¿Quién produce los 6 millones que están en el aire, en el mercado negro? Es producción que es por debajo de la mesa de los países miembros de la OPEP, de determinados países miembros, que le ayudan con esa sobreoferta al mundo industrializado a que tenga un buen precio del petróleo para ayudarlo a salir de la crisis. Entonces, el tema del mercado se maneja desde la oferta, no desde la demanda. Eso es técnico. Y entonces, que hay un pequeño desfase en la demanda, no quiere decir que se va a caer el precio del petróleo. ¿Por qué incluso? Porque el precio del petróleo responde a la necesidad de mantener un determinado precio que justifique el desarrollo de las fuentes alternas de energía. Porque si se cae demasiado el precio del petróleo, colapsan los proyectos de determinados países industrializados de tratar de desarrollar determinadas fuentes alternas de energía para liberarse de la dependencia del petróleo. Entonces, como no tienen ceso y creen que somos pendejos, entonces, claro, que venga el seguro petrolero. Entonces, un buen business, ya debe estar el broker listo, ya debe haber una oferta por debajo de la mesa, a ver cómo la hacen caminar. Y capaz que tienen hasta participación algunos que suelen ser denunciólogos de todos los temas petroleros, no saben decir que todo está mal, pero ahorita están calladitos. Por ahí se ha puesto de moda un técnico que lo tienen de pivot en todos los medios de comunicación. Y claro, a mí, yo no voy a decir el nombre, pero realmente me da pena porque creo que él no se debe prestar para hablar tanta pavada. O sea, realmente es una desinformación tras una desinformación tras una desinformación. Y no pega una. Pero en el fondo estamos en las puertas de que traten de buscar esta justificación. Pero si necesitamos, porque aquí hay un editorial que quisiera comentarlo.
y que lo anuncia con bombos y platillos el diario El Comercio, porque ellos lo que quieren que uno vea, Ellos anuncian con... anuncian. Anuncian, Entonces, claro. vea el editorial de Sebastián Mantilla, que está en el diario El Comercio. Ujú. Entonces, ya comienza a sentirse una escritura que ya no se compadece con la alcahuetería que toda la vida tuvieron con Moreno. Ya comienzan a Ya, darse cuenta ya se están bajando de la camioneta. de esa camioneta. Y eso nos hace acordar esa canción viejísima, canción colombiana, ese muerto no lo cargo yo. Entonces comienzan ya a deslindarse. Hay un mar de dudas sobre lo que pueda hacer Moreno. Aquí está en el editorial. Editorial del día de hoy, 5 de febrero del 2020 del diario El Comercio. Sebastián Mantilla. El problema más crítico de Moreno es el económico. Lo mismo que Lo dice mismo Litardo. que dijo Litardo. El problema económico. Pero el problema económico no está porque no han podido vender los activos. ¿O es que la solución es que todos los países vendan los activos? No, pues ningún estado tuviera nada, pues, si es que Claro. esa fuera la solución. Claro. Entonces, el problema económico no es que no han vendido los activos. El problema económico es que pusieron una cabra en una cristalería y le encargaron el Ministerio de Economía y Finanzas al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, a su vez presidente de la Federación de Cámaras. Ese es el modelo neoliberal que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Que inclusive en Davos fue criticado. Que inclusive en Davos fue criticado. En el encuentro mundial de Davos fue criticado abiertamente el modelo neoliberal. Y que acá no se han enterado. Porque acá los que tienen tribuna son Walter Spurrier, Mauricio Pozo, Pablo Lucio Paredes, Alberto Acosta Guagua, Alberto Dají, Alberto Dají. Lo trajeron a dar su conferencia a Domingo Cavallo sobre la dolarización, olvidándose que Domingo Cavallo destrozó a la Argentina con el tema del corralito. Entonces creen que no tenemos memoria los ecuatorianos. Claro. Tenemos memoria y se las vamos a recordar todos los días, especialmente en este año electoral. Entonces, ¿qué más dice este editorial? Dice, hay una burocracia que consume 11.000 millones de dólares. Dice, y esto hay que pararlo. Entonces viene el tema. A ver, el Estado ha sido el gran empleador en el Ecuador y hay que reconocerlo. Cuando alguien tiene algún hijo, y no se hagan los giles los que me están oyendo, cuando tienen un hijo o una hija que se está graduando, o que por allá tiene que casarse porque se adelantó algo, lo primero que dicen es, oye, ayúdanos a ver dónde conseguimos trabajo. ¿Y dónde se busca trabajo? Pues en las empresas del Estado. ¿Pero por qué se busca trabajo en las empresas del Estado? De lo que se queja Sebastián Mantilla, que hay 11.000 millones que se gastan en la burocracia y que esto hay que cortarlo. Porque la empresa privada es una empresa ineficiente, es una empresa que vive llorando y no genera empleo en este país. Entonces, claro, la crítica al Estado, ¿y ustedes ofrecen empleo? ¿O solamente se han convertido en lobistas de inversores extranjeros que vengan a hacer grandes negocios, convirtiendo los servicios públicos del Ecuador en negocios lucrativos? Entonces, ¿dónde está la gran utilidad? ¿Dónde está la generación de empleo? Si hasta el diario El Comercio lo vendieron a un mexicano. Sus familiares, porque entiendo que usted debe ser familiar, Sebastián Mantilla. Lo vendieron, porque primero es el business, el dinero. Y se olvidaron del abuelo y del tatarabuelo, que eran íconos del periodismo ecuatoriano. Cuando le pusieron la plata encima de la mesa a la señora Guadalupe Mantilla de Acuaviva, cogió la plata y eso está en manos extranjeras, el periódico. Luego, ¿qué dice? Los ingresos provenientes de la explotación de petróleo llegan solo a 5.000 millones de dólares. Entonces, aquí quiero hablar algo de la fecha de hace 2 días, que es lo último que está auditado. Y aquí ojalá tuviera alguien un papel, lápiz, que pueda escribir. La producción estimada, o sea, lo que está planificado para el 2020, para en este momento, para lo que se tiene que producir, Petroamazonas debe producir 501.459 barriles.
Repito, por si acaso tengan algo en la mano para escribir. 501.459 barriles. ¿Cuánto está produciendo Petroamazonas? 423.437 barriles. Está produciendo el 84% de lo que debe producir. Pero ustedes van a decir la típica, ¿son ineficientes? No. Lo que pasa es que Finanzas no le dé el dinero para que produzca lo que debe producir, para empobrecerla, para enflaquecerla a la gallina, para poder vender los campos y entregarlos a precio de gallina robada. Ahí hay plata, ahí hay dinero para sustentar las arcas fiscales. Pero tenemos un Ministerio de Finanzas que en el 2019 le recortó 407 millones de dólares a Petroamazonas, siendo que producir un barril de petróleo a Petroamazonas le cuesta $17.24 en promedio. Mucho más barato que es la privadas. tercera parte de lo que cuesta el mismo barril en el mercado internacional. Y es la mitad de lo que el mismo Estado, con su misma plata, le paga a una empresa privada por producir un barril, un promedio de $36. Entonces no es un tema de no tengo plata, pues tienes plata para pagarles a las extranjeras, a $36 más o menos, un barril. Y no tienes plata, un negocio simple que hasta un tiendero de la esquina lo puede entender. Darle plata a Petroamazonas para que eleve la producción y de esa manera triplique el precio. Invierta uno y saque tres. Que eso es mucho más que la ley de simplicidad y progresividad tributaria y mucho más de lo que están pensando. O es que no entienden, no saben las operaciones básicas de la aritmética, no las entienden. Las privadas, ahí está el cambio. Estimaban producir 76.973 barriles. Y están produciendo, porque es conveniente producir, al menos si les pagan $36 por un barril. Están produciendo 112.467 barriles diarios. Con lo cual están produciendo un 46% más de lo que deben producir. En líneas generales, el Ecuador debe producir 578.482 barriles y está produciendo 535.905 barriles. Necesitamos plata. Vótenlo al ministro de Finanzas. Pídanle la renuncia. Lo mismo que dice Sebastián Mantilla, que hay que oxigenar en alguna parte, dice. Que hay que ver cómo se saca la gente para efectos de meter nueva gente. Gente que piense en el país, en cosas sencillas. Necesitamos más producción petrolera, porque incluso el 65% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Necesitamos más producción petrolera, que es fácil levantar la producción, pero dándole el dinero a Petroamazonas, no para que se lo coma, sino para que con $1 que le dan, nos entrega $3. Pero no lo quieren hacer para poder dejar eso en soletas, a ver cómo hacen el business, entregando coca, payamino, Ispingo y el campo Sacha a las empresas privadas. Y cómo terminan de devastar todas las empresas públicas del Ecuador, incluso las telefónicas y parte de las hidroeléctricas. Entonces, cuando uno ve esto, y este editorialista dice, proyecciones reales hablan de un decrecimiento de la economía. Oye, eres brujo. Es obvio que hay un decrecimiento de la economía, si no se ha hecho nada, está paralizado el país, hay una recesión, no hay un subempleo y una informalidad de 5 millones de habitantes en el Ecuador. Moreno ha perdido el control de la Asamblea. Claro que lo acaba de perder, pero 3 años que hizo uso y abuso. Con la Asamblea dictó las leyes que le vino en gana, destituyó la Corte Constitucional de manera inconstitucional, nombró la nueva Corte Constitucional con la ayuda de Trujillo, un tipo que no tuvo vergüenza para manejar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hizo lo que le vino en gana. Y sé que ya en mi barra le han puesto de nombre a una calle Julio César Trujillo, en reconocimiento a las barbaridades que hizo. ¿Acaso no se tomaron el Consejo de la Judicatura? ¿Acaso no se tomaron la Corte Nacional de Justicia, defenestrando a 23 jueces de los 36 jueces? Se tomaron la Fiscalía, ratificaron al Contralor que no tenía por qué estar allí. Y así
Y ahora todos son corresponsables. Los periódicos, en especial el periódico El Comercio, uno de los principales, porque ha sido uno de los más grandes alcahuetes de este gobierno. Y ya se quieren bajar de la camioneta, cuando han estado ocupando todo esto. Año Y electoral. dice pues, que, doctor. y por último nos da como recomendación, dice, que debe el gobierno enfocarse al menos en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se va a enfocar en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo se va a enfocar si ustedes nunca han insistido como diario en que se investigue INA Papers, se investigue Recorsa? Se investigue lo del señor Pablo de la Torre nomás, que está cantando en Estados Unidos. ¿Y cómo quiere? ¿O cuál lucha contra la corrupción quieren que se investigue? Solo la que ustedes quieren. Luego dice trabajo en lo social, que se dedica al trabajo en lo social. Pero para hacer inversión en lo social tiene que haber economía, pues. Si están diciendo que hay un decrecimiento económico, ¿no le parece que usted debería hacerse un examen para entender de que si no hay dinero no puede haber inversión en lo social? Y luego, promoción del turismo. Entonces, cuando uno ve esto, dice... Promoción en turismo, dice. Sí, promoción en turismo. Pero, a ver, doctor, ahí entro yo a darles a los de los medios. ¿Cómo podemos invertir en turismo, promocionar turismo, si nos encargamos nosotros de ser los más xenófobos posibles? Si hay un caso de delincuencia, un caso que se mediatiza, porque de delincuencia hay un montón, pero se mediatiza un caso donde le dan con todo a un ciudadano venezolano. Y entonces todos los venezolanos son delincuentes para los medios de comunicación, que ponen en sus titulares: ciudadano venezolano con prisión preventiva, ciudadano venezolano asesinó a tal persona. Cuando la delincuencia no tiene nacionalidad, es un mal mundial. Sí, pero allí sí quisiera hacerle razonar de la siguiente manera. Dígame, doctor. Cuando una persona sale de un país, pueden haber varias causas por las cuales esa persona sale de ese país. Por ejemplo, si en este momento hay un gobierno que está presidido por Maduro, lo primero que se nos puede poner en la cabeza son opositores de Maduro. Así es. Si fuera un gobierno, nos pasó en el gobierno de Allende, salían los adversarios de Allende, después salían los adversarios de Pinochet. ¿Quiénes salen? ¿Por qué salen? Y muchas veces salen gente que tiene problemas con la justicia en esos países, cuando los éxodos son masivos. Tras todo ese éxodo puede venir mucha gente indeseable. Así es. Entonces, ¿qué hace el gobierno llorando sobre la leche derramada, cuando lo que tenía que haber hecho es a tiempo, no ahora? No ahorita. Ahorita, es que quieren hacer de esto un tema político y que han firmado un convenio con las municipalidades. Tenían que exigir lo mínimo un pasado judicial. Por supuesto, pero ¿a quién piden? ¿Pero a quién le piden? Exacto, ¿a quién le piden? Vea, es que esto es de Ripley, es el caos. ¿A quién le piden un pasado judicial si para el Ecuador el presidente es Guaidó? ¿Y Guaidó cómo les va a dar un pasado judicial si él no tiene acceso a la información específica que tienen los juzgados en Venezuela? Entonces, no quisiera decir frases duras, no es mi estilo, pero realmente cuando uno oye y escucha estas estupideces, uno dice: ¿en qué país vivimos? ¿En qué país estamos? Entonces, no tenemos relación, pero no, metámonos en el caso venezolano. A ver. Metámonos en el caso venezolano. En la vida, una persona tiene que tener algo de inteligencia, lo básico. No exigirles demasiado, porque se ve que los cocientes intelectuales de algunas personas realmente son bastante bajos, que solamente han podido llegar a donde han llegado por lástima, no precisamente por el gran lucimiento mental que tienen. Pero cuando uno ve, por ejemplo, temas, tenemos dos problemones con Venezuela que nos va a costar harto dinero, mucho más que la famosa ley de simplicidad y progresividad tributaria. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Si tanto les preocupa lo que le hicieron entre gallos y medianoche, eso va a ser cosa de niños de pecho. Lo sacaron a PDVSA de Sacha. Ajá. Y liquidando Río Napo. Liquidando Río Napo, pero, a ver,
Yo nunca estuve de acuerdo, aclaro para que no crean que estoy defendiendo la presencia de PDVSA en el Ecuador. Quien lo trae a PDVSA al Ecuador es Alberto Acosta Espinosa, cuando firme el convenio con el gobierno venezolano el 17 de abril de 2007. Y ahí le entrega el mejor campo petrolero de ese momento, que era Sacha. Les entregan a cambio de que nos den un campo que iba a ser el campo Ayacucho. Nunca nos dieron Ayacucho. Después nos ofrecieron Tibacum, tampoco nos dieron. Y finalmente nos ofrecieron un campo que se llama Dobocubi, tampoco nos lo dieron. Nos tomaron del pelo los venezolanos. Pero viene el tema. No sabían cómo sacarse a los venezolanos encima. Pero en vez de sentarse a negociar para evitar después un arbitraje que nos partan la madre, lo que hacen es hacer esto que es de niños de pecho. No hacen los balances, no elaboran los balances de los últimos años de la empresa de economía mixta Río Napo. O sea, no los hacen. No ordenan hacerlos, cosa que era obvia y elemental. Y por debajo gestionan con la superintendencia de compañías. Y la superintendencia de compañías dice, como la empresa Río Napo no ha hecho los balances, la liquido. Le liquido. O sea, la viveza de conejo. Entonces, ¿qué hace Venezuela? Nos demanda. Y nos va a exigir una millonada en dólares. Una millonada por el tema de Río Napo. Hacen el tema del aromo e igual liquidan la empresa Refinería del Pacífico. Entonces, a ver, para todo hay tiempo. No se pelee con Maduro. Trate de arreglar pues, estos Primero, a ver, es tan sencillo como esto. Trate de arreglar primero los temas. Convénzalo. Mantenga una relación, no digo de amigos, ni de besos, ni de abrazos. cordial Cordial y arregle su problema. Pero no se declare por el show mediático dentro del país el principal enemigo de Maduro, porque con Maduro tenemos problemas económicos, en donde el Ecuador va a tener que pagarle plata a Venezuela. Porque cuando vengan los resultados de ese arbitraje, ahí le voy a ver la cara al procurador a ver qué dice. El procurador habrá informado esto al presidente de la República, porque parece que Lenín Moreno no sabe, no conoce este tipo de cosas. Lenín Moreno está queriendo conocer el mundo. Él quiere vencer el récord de Gengis Khan. Él quiere dar la vuelta al mundo en no sé cuántas latitudes. Entonces, manéjese de otra manera con Venezuela. Tiene 500,000 venezolanos en el Ecuador, de los cuales hay 150,000 refugiados. Y el refugiado, por si acaso el que me está escuchando, tiene más derechos que un ecuatoriano, porque tienen que privilegiarlo incluso dándole empleo. Eso dice el Estatuto del Refugiado y la normativa interna. O sea, tenemos un problema y nosotros nos peleamos de la manera como nos peleamos, en vez de ver cómo, primero, cortamos ese flujo, sin mayor escándalo, continuo. Y luego empezamos a darle una salida al problema. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador, esto no debe saber Moreno, ¿qué va a saber? No va a saber. Esto no está por si acaso en la aritmética cuántica que él maneja. El Ecuador es el país con el mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Y eso cualquiera de ustedes lo puede revisar y verificar con cifras de las Naciones Unidas. Y de largo. No hay nadie que se nos acerque siquiera. Tenemos 65 habitantes por kilómetro cuadrado. El que nos sigue tiene 43. Somos el país más crítico en población y no tenemos política poblacional y no tenemos política migratoria. Y no exigimos un pasado judicial a nadie de los que vienen. Entonces tenemos que cambiar de política. Claro. Tenemos que entender en qué país estamos. Estamos en un país pequeño y con un gran número de habitantes. Le voy a poner un ejemplo. Dígame, doctor. Bolivia tiene 5 veces nuestro territorio y tiene la mitad de habitantes que tiene el Ecuador.
Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de abrir así las fronteras. Y peor sin exigir un pasado judicial. ¿Y cómo le exigimos si no tenemos relaciones directas con el gobierno de Maduro, sino a través de Guaidó? Y Guaidó está allí porque algún día se le ocurrió a Trump que él debería ser el presidente. Y ahorita anda paseándose por Estados Unidos, pues ¿qué le va a importar de él pedir una información para poder ayudar? Sin embargo, hoy salió una noticia que también preocupa, que Guaidó asegura que Lenín Moreno le va a ayudar, dice, a derrocar a Maduro. Está coordinando, dice. Pero si, voy a decir algo que ojalá no me traiga problemas, pero si Moreno de lo que tiene que cuidarse es de que un día de esos... le voten a él. Le voten a él, o sea, ya se escapó en diciembre, en noviembre, en octubre porque las pasó bastante mal, y le va a ayudar a Guaidó para derrocarlo a Maduro. Eso va a ser muy difícil, y eso va a ser incluso muy difícil, le explico por qué. Porque esto no sabe la gente, porque la gente no investiga. Es el gran problema de la gente. Uh-huh. La gente razona, habla montonera de cosas, pero no investiga. Las Fuerzas Armadas venezolanas son de las mejor equipadas que hay en América Latina, en este momento. Y su capacidad de movilización a través de lo que ellos llaman las milicias, que son gente civil, pero que está dispuesta en segundos a tomar un arma que la tiene ya en su poder. No es tan fácil. No es tan fácil el tema. Pero hay que poner por delante, lo primero que hay que poner por delante es la sensatez. La sensatez, lo cual no quiere decir que uno se baje los pantalones y que uno ceda dignidad y etc. cosas, porque por ahí puede ir alguien a decir, no, doctor Tandazo, pero usted quiere que no protestemos por nada. Todo en su debido momento. Arregle su problema. Hay un dicho que es muy duro, pero nos grafica un poco el tema. Los árabes tienen una frase que dice, lámele las manos a tu peor enemigo hasta que se las puedas cortar. Porque si te declaras de enemigo, no creo que llegues vivo. Entonces, con semejante problemón que tienen con Sacha, ¿por qué está inmovilizado el tema del Aromo? Porque no pueden mover un dedo, porque hay intereses y hay derechos de PDVSA en la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico. Entonces, ¿por qué no explican eso? Que por eso también es el problema de que no pueden desarrollar el proyecto en el Aromo. Entonces dicen, háganlo en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque ahí hay derechos de Venezuela. Porque ellos son dueños del 49% de ese proyecto. Claro. Entonces no era lo lógico que en vez de hacer tanto show para quedar bien con Duque, con Trump, con alguna de estas gentes, primero trace una política de Estado inteligente y diga, no nos vamos a dar de besos y abrazos, pero aceleremos y manejemos adecuadamente el cese y el término y el cierre de estos dos proyectos. Y evitemos ir al arbitraje, pues, que como sabemos, en los arbitrajes siempre nosotros... Al menos con esa Procuraduría General del Estado, que son gallitos que cantan aquí en el gallinero propio. Pero si usted los saca de aquí del Ecuador y los manda a Washington o a cualquier otra parte en algún centro de arbitraje, vuelven con el rabo entre las piernas, porque no han aprendido a ganar absolutamente nada. Aquí son gallos, afuera, nada. Afuera son gallinetas. Entonces, esto es parte de los problemas que tenemos. Pero para variar... de editorialistas, doctor. De editorialistas, me encantaría tocar este tema que le pido que me lo permita tocar. Por favor, doctor. Le he estado siguiendo durante todo este tiempo las intervenciones y las editoriales que escribe en el Diario del Comercio, cuando no en el Diario del Comercio. Todas las semanas, un monje clérigo nacido en Galicia, es un gallego, es un obispo, es un clérigo español que vino acá al Ecuador, lo nombraron obispo de Loja lo sacaron
Hubo ¿Lo sacaron? Sí, sí, hubo gente que no estaba de acuerdo con su forma de ser y fue a parar en Riobamba. Llega a Riobamba y lo primero que hace llegando a Riobamba, lo cual demostró que realmente era gallego. O sea, Ya. puso la carreta delante de los caballos, le salió el genio y dijo: esto se hace porque se hace. En Riobamba, en la catedral de Riobamba, existía y existe un mural. Es un mural enorme de 8 metros por 5 metros, que le llaman el Cristo del Poncho en Riobamba. Este mural fue donado por Adolfo Pérez Esquivel, que fue premio Nobel de la Paz. Y este mural que siempre se lo había tenido en la catedral de Riobamba, porque dentro de este mural está mucha gente representativa de esa parte de la iglesia cristiana que ve también parte de lo social, que no solamente ve parte de lo económico. No son precisamente la gente del Opus Dei. En este lienzo están pintados, para que tengan una idea, está pintado Oscar Romero, el mártir que fue asesinado. Está Marianela García. Está pintado Elder Cámara, obispo de Olinda y Recife. El cardenal Paulo Evaristo Arms. Está pintado Pedro Casaldaliga, Sao Fénix de Araguaya, Ernesto Cardenal de Nicaragua, y lo más importante, está pintado en este óleo Leonidas Proaño, como un ícono ecuatoriano de la defensa del indígena. También están allí Monseñor Angelelli, Padre Carlos Mujica, Argentina, Lucho Espinal, jesuita español, y también en una parte del mural están las madres de la Plaza de Mayo, como representativas de esa lucha eterna por si hay alguna violación de los derechos humanos, que ha sido inhumana en el mundo, ha sido la desaparición de gente. Llegó este cura, que se llama Julio Parrilla Díaz, y medio llegó, voló el mural y lo mandó a dejar a un sitio lejano que se llama Santa Cruz, porque le estorbaba en la catedral. Porque no le gustaba. No le gustaba. La catedral es para tener cosas que se parezcan más a lo que tienen en España o lo que tienen en Roma. La gente en Riobamba se levantó, incluso hay una carta hermosa que le escribe Adolfo Pérez Esquivel a este cura, Julio Parrilla Díaz. Y entonces en esta carta, él le pide que revea esa decisión y le hace notar que no es de ninguna manera correcto que se retire ese mural. Más el levantamiento que hubo de la gente, y el mural tuvo que volver a la catedral. Eso para caracterizar y saber quién es el famoso editorialista Julio Parrilla. Editorialista del diario El Comercio, Monseñor Julio Parrilla Díaz. Entonces yo le he venido siguiendo los editoriales, hasta el último editorial que se publica el 2 de febrero. 2 de febrero, este domingo. Yo siempre doy fechas para que el que quiera ir a buscar. Quiera irlo a buscar, ahí está, 2 de febrero, Diario El Comercio. 2 de febrero del 2020. Y se llama el editorial Recuerden. Aquí está el editorial. Aquí está. Recuerden. Monseñor Julio Parrilla. Ahí está. En donde no tiene por qué meterse en temas de política nacional, peor siendo extranjero. Y dice, por ejemplo, voy a leer unos 4 párrafos. En los sucesos de octubre, como que los sucesos de octubre fueron un tema de revanchas políticas, de broncas políticas. O sea, el decreto 883, la pauperización, la pobreza extrema, los problemas económicos de la gente, eso no tiene nada que ver. Dice, en los sucesos de octubre, dice Monseñor Parrilla, el correísmo aparecía como una sombra chinesca capaz de desvirtuar la realidad e incluso de vaciar el contenido y de método del levantamiento indígena. O sea, el correísmo armó todo esto, vació el contenido, nos lavó el cerebro
cuando el tema fue lo que dijeron el representante de la ONU en el Ecuador, lo que dijo Bachelet, lo que dijo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la crisis económica y social del Ecuador, el caldo de cultivo. Así. Es que Luego dice, ese es el libreto que tiene. luego dice el monje Parrilla, monseñor, la sociedad ecuatoriana, especialmente la izquierda, allá se mete, Ya es de izquierda, entonces. se tragó el anzuelo del cambio. Eso está grosero. Se tragó el anzuelo del cambio. No había que ser especialmente brillante para darse cuenta de que en el fondo la revolución ciudadana, con nombre y apellido, se mete contra un movimiento. No era más que una nueva edición de la mismísima revolución liberal y burguesa. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, claro. Eso sí, con distintos collares, intereses y nuevos ricos. O sea, apareció un cura el 2 de febrero del 2020 criticando la revolución liberal en el Ecuador. Y no pasa nada. O sea, otro Schumacher. Y luego dice, el Estado quería abarcarlo todo, refiriéndose a la administración de los últimos años. Y el precio, dice, el precio fue la libertad. O sea, ahora vivimos en libertad según claro. el curita. Pero entonces viene el tema. No nos ha hablado el diario El Comercio tal vez durante todos estos tiempos, especialmente cuando vino el tema del famoso cura Tuárez, cura ecuatoriano, de que tiene que haber una separación entre el Estado y la Iglesia. Que la Iglesia en un sitio, el Estado en otro lado. Pero es editorialista del Comercio. No estamos en un Estado laico, que tanto habla. Pero editorialista del Comercio. Que es que cuando les conviene nomás, pues. No, pero es que esto no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar. Y en esto, como hoja de ruta la ven en Riobamba, y espero que la gente de Riobamba reaccione y le den el sitio que se merece Monseñor Julio Parrilla Díaz. Él no tiene por qué venir aquí a intervenir en la política nacional. Él no tiene ningún derecho para hacerlo. Y lo está haciendo semanalmente. Ya tiene publicado más de 15 editoriales. Pero ya fue la tapa. Entonces, sucede que la revuelta de octubre fue por el tema de que manipuló las conciencias, el correísmo vació el contenido de la mente de la gente y por eso se produjo lo que se produjo. ¿Quién le mandó a Moreno a dictar el 883, el decreto? Le lavaron el cerebro posiblemente, le mandaron átomos cuánticos para que saque ese decreto. Pero esto no se puede dejar pasar. No. Y peor, cuando hace una crítica a la revolución liberal, que es una revolución que es un ícono dentro de la historia ecuatoriana y que tenemos que aprender a respetarla. Este debe ser un cura franquista posiblemente. Pero doctor, no solamente es este sacerdote el que está en contra de la revolución liberal. Recuerde que hay un proyecto de ley que se está presentando en la Asamblea que quiere eliminar el matrimonio civil igual, ¿no? Quiere que solamente haya el matrimonio de según ellos, cualquier credo, pero una vez que ya se casan, entonces ya está registrado, ya no va a haber matrimonio civil. Es que de lo que se trata es de prácticamente hacer desaparecer al Estado como institución, en todo mismo, en el control, en la regulación, en su poder de modelización, en su poder sancionador, en todo. Pero ya es hora de reaccionar. Por ejemplo, este editorial, y lo estoy volviendo a decir, domingo 2 de febrero del 2020, se llama el editorial Recuerden, de Monseñor Julio Parrilla Díaz. Un sacerdote gallego, nacido en Galicia, España, que se refiere en esos términos a la política ecuatoriana y que participa de manera activa y grosera respecto de temas que a él no le interesan. Pero ahí, como usted bien dijo, o sea, cuando era el cura Tuárez y no era del gusto de los medios de comunicación, le caían con todo. Es más, le cayeron al rector de la Católica. Le hicieron linchamiento mediático, le acabaron literalmente, no volvió a salir a la palestra.
¿Y por qué no le dicen nada al monseñor Parrilla? No, pero el que habló en el diario El Comercio en contra de la famosa homilía que hubo en la iglesia fue Miguel Rivadeneira. Claro. Pero, ¿por qué no dice nada de Parrilla? Entonces, Parrilla sí puede hablar lo que le venga en gana. Porque es español, pues. Español y además porque está en la línea editorial y en la línea económica y de defensa de intereses económicos del diario El Comercio. Uh-huh. Pero esto no puede quedar así. Por eso mi llamado a la gente de Riobamba, en especial a la gente de Riobamba, para que este domingo hagan algún plantón frente a la iglesia, para que le hagan saber al cura que él no puede estar opinando sobre ese tipo de cuestiones dentro del Ecuador, parcializándose y haciendo política desde un editorial que es mucho más que hacer votos, que está vigente, que tiene muchos años, pero que está vigente. Y la ley de cultos dice que el representante de la Iglesia Católica será designado, primero será uno, y será designado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En el Ecuador hay más o menos 20,000 clérigos, para que la ciudadanía tenga un poco la idea. Me parece que son 20,000, o son 2,000, estoy con un dislate ahí. Uh-huh. Pero en todo caso, no es que tú eres ser el representante de la Iglesia Católica, porque él no fue designado nunca por la Conferencia Episcopal, pero como estaban en plan de hacer lo que les dé la gana, entonces lo convirtieron en representante de la Iglesia Católica. ¿Pero para qué? Para poder sancionarle y sacarle. Sacarle y poner su gente, y poner a su gente. Y eso me hace acordar que uno de los más fervientes personas que lo atacaba a Litardo y que atacó todo esto y que favorecieron la salida de esta gente, fue precisamente el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que ha sido uno de los principales colaboradores de este gobierno. El señor César Solórzano. César Solórzano. Él ha liderado las aprobaciones de leyes, ha presidido la Asamblea cuando Litardo no lo ha podido hacer o no lo ha querido hacer por conveniencia. Convenientemente. ¿Sí? Él ha estado en los grandes acuerdos políticos con la derecha ecuatoriana. Y sucede que ahora Lucio Gutiérrez, que es del partido de César Solórzano, quiere ser candidato. Y que no nos vendrá Lucio Gutiérrez a decirnos que es candidato de la izquierda. No, él está queriendo, dice, aglutinar, porque ya... ¿Pero aglutinar a quién? ¿A la izquierda? A la izquierda, dice, porque él entendió. Pero llega con la izquierda, pero después se maneja con Mauricio Pozo, con Mauricio Yepes, con toda la gente de la derecha. Que no nos venga con esa tomadura del pelo. Esa es la inocentada retrasada que hemos tenido en el mes de enero y que no la podemos aceptar bajo ningún concepto. Además, una persona que no supo quedarse en el Ecuador y que al primer cohete que sonó, cogió el primer helicóptero y fue a parar en Brasil, a la Embajada de Brasil. Así que la gente hay que aprender a conocerla por sus actos. Lucio Gutiérrez hizo un gobierno de derecha, por lo tanto dispute el espacio con la gente de derecha. En el 21 de enero, ahí participó con algunos militares que tenían una tendencia nacionalista, pero cuando llegó al gobierno se viró como trigo. Igualito que el de ahorita. Igualito que el de ahora. Él sentó el mal ejemplo y se volvió de derecha e hizo un gobierno neoliberal e intentó transar con la Oxy y más travesuras más. Entonces, este año lo que vamos a hacer en este programa y en otros es refrescar la memoria de la gente. Así es, doctor. Para que la gente no se confunda. Doctor, quería preguntarle también, ha salido una nota de prensa de que el señor Montúfar y el señor Villavicencio piden la comparecencia de Lenín Moreno en la Asamblea por el tema Odebrecht y también quieren enjuiciar al procurador. ¿Cómo ve usted esto ahora que estamos en año electoral? Porque antes no lo hicieron, pues Montúfar era hasta acusador particular en el tema Glass. Sin embargo, no se le aceptó ya después las versiones de él. Y ahora quieren recién enjuiciar al procurador porque no se le ha tomado en cuenta dentro de los procesos a Odebrecht. Pero sí, eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Aquí lo hemos tratado varias veces.
Aquí lo hemos tratado varias veces. Ujú. Y entonces, ¿por qué no han contribuido justamente? Yo no lo he visto a César Montúfar armando plantones contra Odebrecht, Como lo hacía contra Lucio Gutiérrez. como lo hacía contra Lucio Gutiérrez, tomado de la mano con el canciller Valencia. Valencia. Cuando el canciller Valencia andaba en de a pie, e intentaban derrocar ese gobierno. Y el grito permanente era fuera, Lucio, fuera. Y después el canciller Valencia pide que se juzgue a los que intentan derrocar los gobiernos. A este país necesita una buena dosis de frescura en su memoria para que la gente vuelva a recordar los hechos que han pasado en este país. Pero estoy totalmente de acuerdo en el tema de Odebrecht. Claro, No puede haber delito de cohecho si no hay sanción para el cohechador. Definitivo. Y el acuerdo que se firmó, el acuerdo de Leniense, que se firmó con el Brasil, es un acuerdo irritó, porque viola el Código Orgánico Integral Penal, porque uno de los principios básicos del derecho penal es el principio de territorialidad de la ley. Y un delito se juzga donde se cometió o donde se han causado los perjuicios contra el Estado. Por lo tanto, donde debía haberse juzgado era aquí. Y el principio que ellos lo invocan, el non bis in idem, eso es para otro tipo de temas, cuando generalmente es dentro de un mismo país, se pretende juzgar a dos personas por el mismo hecho. Porque además no hay identidad entre lo juzgado en Brasil y lo que se cometió con lo juzgado acá. Son casos diferentes. Son casos diferentes. El concepto general es corrupción. Concepto general. Pero ya los delitos específicos son diferentes. Es lo que se llama en derecho, identidad subjetiva y objetiva de la acción. Tienen que ser las mismas personas y el mismo caso. Allí no hay non bis in idem. Eso fue la alcahuetería para salvar a Odebrecht. A cambio de que Odebrecht abra la boca contra los que ellos querían que hablen. Que hablen. Porque de otras contrataciones no dijo nada Odebrecht. Lo del metro. Lo del metro, ni de la ruta viva, ni de otros temas. Eso no dijo absolutamente nada, pero ahora están ya tratando de decir que en la liquidación de Acciona con Odebrecht ha habido ciertas irregularidades. Pero ahora hablan, pues, porque ahora Odebrecht también ya sacó las garras, pues. Y bueno, Odebrecht ya sacó las garras porque le dejaron sacar las garras. Por eso, porque estaba negociando como buenos amigos el Procurador General del Estado. Por supuesto, estaba sentado. Con la Fiscal General, con el Contralor General del Estado. ¿Por qué no le piden primero una rueda de prensa para que informen a las tres autoridades, Procurador, Contralor y Fiscal, sobre el tema de Odebrecht? ¿Por qué falló? ¿Por qué no falló? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? ¿Qué manejaron bien? ¿Qué manejaron mal? Pero yo no escuchaba a uno de los periodistas que fue uno de los que sacó esta investigación de Arroz Verde y todo lo demás. Decía que Odebrecht no puede ser juzgado en el Ecuador porque si no se les va el delator. Eso ya dijo él en un programa de radio. El fin justifica los medios. A ver un ratito. Para probar un delito, no solamente se requieren pruebas testimoniales, porque eso le creo a la persona que lo dijo, en el caso que lo haya dicho, si solamente la única prueba que había una prueba testimonial. Pero también hay pruebas documentales, hay pruebas periciales. Y entonces cuando usted prueba, por ejemplo, que un dinero de Odebrecht fue a parar a una cuenta corriente de acá, usted no necesita el testimonio que diga, sí, yo le pagué. Está demostrado que eso no tiene ninguna justificación, exacto. Porque no hay un contrato de por medio, no hay una obra que se ha construido con ese dinero, no hay una relación entre privados respecto de eso. ¿Y cómo así está ese dinero ahí? ¿Cómo está ese dinero ahí? ¿Cómo así está ese dinero ahí? Pero cuando uno se solicita eso, doctor, lo que dicen es que no hay para qué probar nada, dicen. Ya está la delación de Santos. ¿Cómo es? De Concepción Santos. Entonces, con eso ya está preso el ex vicepresidente. Pero está preso solamente las gentes que ellos quieren que estén presos. Por supuesto. Pero otra cosa era Santos aquí preso. No, pues, aquí, claro. Aquí preso. Con una orden, incluso un pedido de extradición. Aquí.
pero se movieron con una velocidad supersónica a firmar el acuerdo de leniencia con Brasil, para permitir que ellos desde Brasil voten con ventilador estiércol. Pero ellos debían acá responder por los delitos causados dentro del Ecuador. Como usted me pica a mí, entonces me obliga a tener que revisar los códigos. Obviamente que hay que abrirlos para encontrarlos. A ver, aquí está. Ámbito especial de aplicación, Código Orgánico Integral Penal. Norma del Ecuador obligatoria para el fiscal, el contralor, el procurador general del Estado, los jueces. Norma obligatoria. Todo dice, las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, también en los siguientes casos, cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Está clarísimo. Principio de territorialidad de la ley. Claro, ellos debían ser juzgados acá, especialmente el señor Concepción Santos, que ha sido testigo de la señora Diana Salazar. En el caso de Arroz Verde, también asomó el señor conectado por Skype para dar su testimonio. Es que ya se va acercando el último año de gobierno. Ya estamos 5 de febrero. Después falta marzo, abril, mayo, 3 meses, un poquito más, y estamos ya en las 3/4 partes del gobierno. Por eso lo estoy anticipando. Los jueces, los fiscales, tienen que comenzar a poner las barbas en remojo. Porque después de que pase el 24 de mayo del 2021, va a haber más de un proceso que tenga que volver a ser revisado. Y si ellos no se deciden hacer justicia, aplicando irrestrictamente la norma y no dejándose presionar, van a tener que responder. Han hecho demasiadas travesuras durante todos estos años. Y en eso deben pensar, que no piensan generalmente los seres humanos porque creen que el poder es eterno. Pero luego tendrán que comparecer, a decir, ¿y usted cómo así actuó de esta manera? Claro, tendrá que dar explicaciones. Tendrán que dar explicaciones. Pero ahí hablarán de venganza, hablarán de que chuta, de que son perseguidos también. No importa, pero hablarán desde la Tacunga. ¿O no está claro? No, sí está claro, doctor, más claro. Doctor, una pregunta que saltó con lo que usted nos contó de Río Napo. ¿Qué pasaría si en el arbitraje le piden que se le devuelva el Campo Sacha a PDVSA? ¿Podría darse? Depende del abogado de los abogados y del estudio jurídico que maneje la defensa. Con los que maneja la Procuraduría General del Estado es como no tener arquero. O sea, Virgen Santa. Es como no tener arquero. La defensa hay cómo hacerla. Hay cómo hacerla. Y es fácil hacerla. Pero estoy seguro que ni siquiera conocen los papeles básicos del proceso para poder actuar. O si los conocen, no los utilizan. Yo aquí le puedo hablar de arbitraje internacional, de las barbaridades que han habido en arbitraje internacional aquí en el Ecuador, que creo que ningún país en el mundo ha hecho. Ningún país en el mundo. Ningún país en el mundo. A ver, le voy a contar algo, pero la gente tiene que ponerme atención. Cuando vino el arbitraje de la caducidad del Occidental, ya no pudo discutirse, porque era evidente, ya eso era más claro que la luz del sol. La Occidental transfirió derechos y obligaciones a la compañía City Investing, el 40% de los derechos y obligaciones del bloque 15, y de Den Yuturi transfirió los derechos. Ya, eso ya no lo pudieron discutir, porque incluso se probó. Yo me acuerdo que en esos años traje del exterior los registros de la United States Securities and Exchange Commission, que es como el registro mercantil de Estados Unidos donde estaba registrado. Por tanto, ya no podían decir, ya no ¿sabe que lo que decían en los medios de comunicación, incluyendo El Comercio, El Universo y los demás? No, si no ha habido ninguna transferencia. Hubo la transferencia. Entonces ya no podían discutir que no hay transferencia. Entonces, ¿de qué se cogieron
para de esa manera fallar a favor de Occidental. Y dijeron, sí ha habido transferencia de derechos y obligaciones. Reconocieron. Y reconocieron lo que los defensores de Occidental aquí en el Ecuador, los criollos, René Ortiz, Fernando Santos, la gente de Guayaquil, Carminiani, todos decían que no ha habido. El mismo Tribunal de Arbitraje del CIADI y del Banco Mundial les dijo, sí hubo transferencia de derechos y obligaciones. Quedaron pésimamente mal. Pero luego dice, pero lo que está en discusión, que tampoco estaba en discusión, es si se debía declarar o no la caducidad, si era obligatorio declarar la caducidad en base a esa infracción cometida. Y en una parte del laudo dice, textual, las partes, ¿quiénes son las partes en el laudo? Occidental por un lado y el Estado ecuatoriano por otro lado, defendido ¿por quién? Por la Procuraduría General del Estado. Dice, las partes finalmente estuvieron de acuerdo en que no era obligatorio para el ministro decretar la caducidad del contrato. O sea, en la misma Procuraduría del Ecuador estuvo de acuerdo que no era obligatorio. Cuando el contrato del Occidental dice textualmente en las cláusulas, este contrato terminará. ¿Qué quiere decir terminará? Pues en castellano. Se acaba, pues se ya acaba. Es finito. Terminará, dice, cuando se produzca transferencia de derechos y obligaciones sin la autorización del ministro del ramo. Entonces, viene, cuando uno lee ese párrafo, que si quieren la próxima miércoles se lo traigo. Por favor, doctor. Cuando uno lee eso y dice, ¿cuál fue la defensa del Ecuador? Durante la Procuraduría de Diego García Carrión. ¿Cuál fue la defensa? ¿Hubo defensa? No, que sepamos. Y cuando fue el IVA petrolero, se designan 3 testigos por parte de Petroecuador. El testigo siempre es de parte, no es lo mismo que el perito. El perito, él puede dar el criterio que le venga en gana porque es un perito. El testigo es de parte. Usted, por ejemplo, si tiene un problema, usted presenta sus testigos, que son suyos, y que su abogado tiene que conversar primero con sus testigos para saber qué van a decir. No va a ser cosa que salgan con un domingo 7. En el arbitraje del IVA petrolero contra la Occidental, consta en el laudo, en la página 35 del laudo, que de los 3 testigos presentados por Petroecuador en ese proceso arbitral, 2 atestiguaron a favor de Occidental y no de Petroecuador. Y eran nuestros testigos. Eran nuestros testigos. Y uno fue viceministro de hidrocarburos de este gobierno. Ay, doctor. Entonces, ¿usted piensa ganar un arbitraje con esa defensa? Es la Procuraduría General del Estado. Pero si lo pone a ver, ya están viendo cómo le meten presa a la Tamaín, cómo denuncian esto y lo demás acá. Son gallitos de acá. Pero afuera les tiembla todo. El tema Chevron. ¿Acaso no dijo el Procurador General del Estado cuando recién se posesionó que ha habido excesos de gastos de contrataciones de servicios jurídicos y que han actuado como botarata, dijo al anterior procurador? ¿Y dónde estuvo? Yo le puse una denuncia al Contralor General del Estado. ¿Dónde está el Contralor que le diga, a ver, venga, explíqueme? ¿Por qué usted dice que fue botarata? No está llamado. No está llamado. ¿Y ahí queda. Y ahí queda. Mientras tanto, ya se tragaron el dinero de los arbitrajes. Es la Procuraduría que tenemos. La Procuraduría. Qué triste, doctor. Que además, según lo dicho por Alexis Mera en su Twitter de Alexis Mera, que lo pueden buscar cualquier persona con Alexis Mera. En su Twitter, Alexis Mera dice que parece que se olvida Íñigo Salvador cuando lo llamaba a palanquearse que lo nombren canciller en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Esa es la gentecita esta que está en los cargos públicos. ¿Alguna otra cosita? Ay, doctor, con esto ya me deja... Aquí absorbemos todo tipo de consultas, civiles, penales, de tránsito, de trabajo. Sí, muchísimas gracias, doctor, pero yo no le voy a dejar irse sin hablar del ocaso. Sin hablar del ocaso. Claro, bien que me hace acuerdo, doctor, lo que le iba a preguntar es tema electoral, pero ¿qué opina usted, pues, de las declaraciones del señor presidente de la República? Que él dice que no se le ha entendido.
Bueno, en el Twitter que él pide disculpas y es que no se le ha entendido, pero él habla de que los hombres estamos sometidos a una presión con el tema del acoso, porque cuando somos feos, las mujeres denuncian que es acoso, pero cuando son, dice, guapos dentro de los cánones, entonces ahí se aguantan y no denuncian. Entonces esto ya está, ya ha sido hasta noticia internacional, doctor, tanto así que los diarios del mundo han tomado esta versión. Y en la noche, pues el señor presidente, no sé si él o la persona que le escribe los tweets, pone de que nosotros no hemos entendido, que se ha entendido mal, disculpen. A ver, yo la verdad, no he leído con exactitud el texto de la afirmación del presidente Moreno, pero si es así, es algo gravísimo. Es algo gravísimo porque la está dejando en una situación muy, muy frágil y es una verdadera agresión contra las mujeres. Porque un poco les está diciendo que les encanta el acoso siempre que sea guapa la persona. Exactamente. Pero que les repugna o se hace en la que no les gusta si la persona es fea. Uh-huh. Entonces, está poniendo en duda la dignidad de una mujer, su integridad moral. Está poniendo en duda al generalizar de esa manera. Como que una mujer va a estar aceptando un acoso siempre y cuando le caiga bien o le parezca una persona guapa. Prácticamente es una especie de inducción a decir, son prostitutas en potencia. Si es guapo, ellas se dejan acosar. Y si es feo, denuncian. Denuncia. Es grave. Yo no he leído en detalle la declaración, pero es sumamente grave. Claro, es sumamente grave, que ha sido noticia mundial, ¿no? Eso le digo, noticia mundial, todo el mundo ha publicado en sus medios. Y la claro, BBC lo típico que lo dice todo el mundo, no, todo el mundo lo dice. Esto ya es un viejo remoquete. Dicen lo que les da la gana y después me entendieron mal. Lo que dijo, pues, este ibarreño socialista. Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala Mora. Cuando dijo de que ya había hablado con Moreno y le dijo de que no les haga caso a los micres, tome el pelo. Que les dé alguito nomás y ya. Y que es cuestión de sobornar a los taxistas. Y después dijo, no, es que me sacaron de contexto. Uh-huh. Entonces de pronto también lo sacaron de contexto. Ojalá algún día no lo saquen a la calle mejor. Pero es grave lo dicho. Es grave y ahí sí no aparecen las organizaciones de derechos humanos, las tradicionales, aquellas. Bueno, el foro de mujeres, ya el día de mañana hay movilizaciones, doctor, en la Plaza Grande. Entonces yo creo que este asunto va a escalar. Esa es una ofensa a toda mujer, a toda mujer. A toda mujer. Y hay un viejo dicho de un poeta que dijo, a una mujer ni con el pétalo de una rosa debes tocarla. Esa sí es una ofensa gravísima contra una mujer. Porque en el fondo le están diciendo que es una prostituta, que aceptaría la prostitución o aceptaría cualquier tipo de acoso siempre que la persona tenga algún físico interesante o quien sabe algo más. Eso es grave. Es gravísimo, doctor. Es gravísimo. Por eso quería su un país europeo, un primer ministro, porque el sistema de gobierno es diferente de acá, no hay presidentes en la mayoría. En un país europeo dimite el primer ministro en 24 horas. Exactamente. En 24 horas se va a la casa. 24 horas se va a la casa. A que se ponga a repasar bien lo que dijo. Exactamente. Hacerse entender. Doctor, y sobre el tema de Diana Tamaín en la Comisión de Fiscalización, hubo ahí unos trinquetes y todo lo demás. Jurídicamente, ¿cómo le ve usted a ese tema? Pues, ¿daba paso para un juicio? Porque el juicio desde un principio estaba mal, porque hasta se copió un juicio anterior. Fue un copy-paste de un juicio anterior, pero aparte de eso, cuando vemos la composición de las fuerzas políticas del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, no sé quién, aquí tenemos que dudar de todos. Creo que hace el recorte de el recorte donde están las fuerzas políticas. Desapareció. Se nos traspapeló justo eso que estábamos queriendo revisar. Aquí está. Aquí está, ¿ya?
Aquí está. Para la censura de Diana Tamaín se necesitaban 91 votos, porque el artículo 131 de la Constitución de la República hace una excepción en el número de votos que se precisan para una destitución y se necesitan 2/3 partes en el caso de ministros de Estado o de miembros de la función electoral. Se necesitaban 91 votos. Por lo tanto, si se necesitaban 91 votos y son 137 legisladores, por lo tanto, con que hubieran habido 47 legisladores que no estén de acuerdo, ya no había censura. Ya no había censura. Si se toma en consideración que solamente la gente de la Revolución Ciudadana, que no estaban de acuerdo con el juicio político, porque sabían que esto era para favorecer a Creo, a la coalición Creo-Gobierno, porque ese era el binomio que estaban armando. Son 32 votos de la Revolución Ciudadana, más 16 del Partido Social Cristiano, son 48 votos. Solamente con los dos se caían y no iba a ser destituida bajo ningún concepto Diana Tamaín. De tal manera que así hubiera pasado el filtro de la Comisión de Fiscalización, no tenían los votos, porque se necesita 2/3 partes. Entonces, no, pero claro, la desesperación es porque querían un Consejo Nacional Electoral propio, porque, como decíamos en algún programa, en unas elecciones lo que más cuenta y lo más importante es quién cuenta los votos. Y está desesperado Lasso porque sabe que es la última. Y no va a llegar. Aquí dice, para proceder a su censura, artículo 131 de la Constitución y su destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes, artículo 131. Por lo tanto, no tenían los votos para censurar a Diana Tamaín. Entonces... Y se quedó con los churos hechos Luis Berresoto nuevamente. Claro. Que ya parece que se le acabó ya la última oportunidad para poder ser presidente. Para poder ser presidente del Consejo Nacional Electoral. Y anda muy pegado a Creo también, ¿no? El señor Berresoto. A ver, esa es la gente, los camaleones que con el pasar del tiempo se mimetizan y otros de frente se desnudan y aparecen tal cual son. Entonces uno dice, este parecía rojo, como los rábanos, porque siempre era editorialista de artículos rojos, incendiarios, y de pronto usted les rasca un poquito y por dentro blanco. Entonces el señor Pita y el señor Berresoto se van a tener que aguantar las ganas. Diana Tamaín goza de buena salud. Goza de buena salud, y ¿será que el CNE en su conjunto gozará de buena salud? Ahí da la duda porque se van a seguir matando ahí adentro, ¿no? ¿No sería mejor que el Consejo de Participación Ciudadana, mientras funcione o mientras exista, ¿no será que puede conformar un nuevo consejo? Así como son tan rápidos para... No, es peligroso. ¿Peligroso, creo? Es peligroso. ¿Por qué? Porque Diana Tamaín ya sintió el ataque, sintió la soga en el cuello, ya sintió la soga de la horca que la tenían lista y sabe quiénes le iban a atacar. Y había un contubernio entre el gobierno y Creo. Y por eso la desesperación de que los votos que se les viraron ahora ya están siendo expulsados de los partidos, ¿no? Pero para ellos es que comienza... A ver, en este momento va a haber más de un legislador, más de un asambleísta, que va a hacer todos los esfuerzos posibles porque los voten, para poderse quedar en ese limbo y de esa manera poder llegar al 2021 con algún grado de posibilidades de ver cómo se cambian, se mimetizan, se lanzan a otra dignidad o lo que sea. De tal manera de que nadie está dispuesto en este momento a jugarse nada por el gobierno. Nadie. Y pienso que no vamos a tener un gobierno que con tanta anticipación se haya desgastado tanto frente a las elecciones. En este momento, 5 de febrero del 2020, el desgaste es total. Claro. Total y absoluto. Ya ni el circo le sirve. Ya ni el circo. Ya ni el circo de 2 millones, ¿cómo es? De 4 millones o 2.400.000, ¿no? Que dicen que cuesta menos que una sabatina en Nueva York, dicen. Que por eso es justificado. Eso es, estimado doctor, muchísimas gracias por
por este análisis, siempre para guiar a nuestros amigos que están siempre pendientes de su programa. Y muchos me están preguntando, oiga, si a usted no le tienta candidatizarse. No lo escuché bien. Eso le digo, que muchos dicen que usted sería una buena opción, doctor, que por favor se candidatice, dice. Pero el tema central radica en esto. Las tendencias juegan la misma estrategia. Divide y vencerás. Divide a la derecha para que se parcele, para que unidos no puedan llegar. Y los otros, es como el caso de la fábula de la tela de Penélope. Tratan de desunir a la izquierda. Entonces hay que primero ubicarles bien clarito qué es la derecha y qué es la izquierda. Porque dentro de la izquierda no hay que volverles a dar cabida a una cantidad de gente. Por ejemplo, Andrés Páez va a quererse volver a mimetizar la izquierda cuando fue candidato a vicepresidente de Creo. Uh-huh. Lucio Gutiérrez fue de derecha, hizo un gobierno de derecha. Entonces la mayoría de los candidatos están en la derecha. Lo que tiene que suceder es que las fuerzas de izquierda, nacionalistas más que de izquierda, tienen que unirse fundamentalmente a planes de gobierno, a planes de acción. Tienen que unirse, pero unirse sin cálculos preelectorales, porque hay gente que dice, unámonos, pero yo soy la figura. No, así no es la unidad. La unidad es despójense de cualquier pretensión. Porque, por ejemplo, vamos a hablar claro, usted me tira la lengua y yo se la contesto. Dele, doctor. A ver, Correa es una opción, su movimiento es una opción válida, porque tiene un voto duro importantísimo para calificar a la segunda vuelta. Pero viene la pregunta, ¿podrá con ese voto duro llegar a la presidencia, donde ya se requiere la mayoría? Esa es la pregunta. ¿O nos podría pasar lo que le pasó en Uruguay al candidato de izquierda? Pero cuando uno los ve a la gente de la Revolución Ciudadana, están borrachos en el buen sentido, o sea, están soñando. Están en las nubes, triunfalistas. No, ya ganaron, entonces están buscando binomios de ellos mismos. Entonces tú dices, a ver, binomio tuyo con tuyo, y el resto, todos se suman. O sea, todos tenemos que contribuir y aplaudir y decir, vuelvan a caminar por la alfombra roja. Entonces tienen que entender que aquí tiene que haber una unidad muy fuerte y una unidad muy pragmática que le permita a la tendencia de izquierda y nacionalista crecer más allá del voto duro de Correa, que es importante. Es importante. No hay que desconocer eso, doctor. No se lo puede desconocer, pero se necesita un plus. Digamos que Correa tiene un 28%. Con el 28% no va a llegar a tener el 51% en la segunda vuelta. Claro, ahí es cuando se debe trabajar a futuro, ¿no? Para la segunda vuelta y no van a cometer el error de intentar, porque por ahí hay ciertas tendencias, a hacer alguna alianza con indígenas. Los indígenas, ellos tienen diferencias étnicas irreconciliables con los mestizos, y cualquier unión no da resultado. Hay que dejarlos que ellos solos se vayan con la derecha. Marlon Santi ya está hablando con la gente de la derecha, o con la extrema izquierda, como lo hacen con Unidad Popular. Entonces hay que salvar ese gran espacio y hay que hacer grandes renunciamientos en ese gran espacio para poder rescatarlo nuevamente al país. Pero mientras eso no se vea y la gente cree que por exponerse más como candidatos ya son los candidatos, no por mucho madrugar sale el sol más temprano. Se están quemando. Entonces, es hora de que en los próximos meses la gente piense más seriamente y se den cuenta que la Revolución Ciudadana o el grupo de Correa es un grupo que nadie le puede negar protagonismo en la vida política de este país. Pero no es suficiente. Algo más habrá que hacer. Posiblemente dejar como yo le digo, el yoísmo y empezar a trabajar por el nosotros para poder ganar una elección.
Usted ya está, creo, mirando el programa de la sororidad. No, para nada, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, doctor, queremos agradecer. Contestada su pregunta. Contestada, doctor. Si uno ve cuestiones interesantes, uno puede comenzar a pensar, pero comerse las nueces antes de pelarlas. Yo soy una persona muy madura. Y yo, desde cualquier posición de candidato, de no candidato, yo siempre trataré de decir lo que pienso y defenderlo al país, su posición nacionalista. Porque yo no estoy aquí sentado en esta mesa para buscar protagonismo a ver si me toman en cuenta. Yo, por ejemplo, creo tener el derecho de decir, fui el primer ecuatoriano que cuando se posesionó Lenín Moreno fue el primero que a la semana lo comencé a criticar. Con la primera endeudamiento que hizo, cuando contrató deuda a 9.62% de tasa de interés. Desde la primera semana. Mientras la gente estaba callada porque todavía no sabían si el compañerito estaba o no estaba. Entonces yo no calculo bajo ningún concepto y siempre estaré sumando a todo lo que sea en favor del país. Así es, doctor, y por eso... Pero sí vale la pena que la gente se den unos buenos baños de agua fría, aterricen, dejen de utilizar las mismas tácticas políticas de la derecha. O sea, el ser avispado, el quererse adelantar a los hechos, el ya creerse que son los candidatos. Por ahí alguien le dijeron que posiblemente podría ser candidato y ahora ya no invita a nadie a sus medios de comunicación. Porque no quiere sombra, entonces está invitando por ahí a híbridos para que hablen cualquier cosa, para él ver cómo se mantiene. O para él levantar su imagen. Eso le digo, doctor, usted es muy valorado dentro de nuestra audiencia, por eso todos están, la mayoría de gente está preguntando eso. Queremos agradecer a todos los que se han conectado desde fuera del país y también acá desde Cuenca, Riobamba, Lago Agrio, Macas, algunas personas que nos han saludado. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Realmente no se ha podido darle todas las preguntas al doctor. Lo vamos a poder irlos haciendo más seguido en los programas que él está acá los miércoles, desde las 5:30, a veces un poquito más tardecito, pero estamos siempre los días miércoles para este análisis semanal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y un saludo a todos los ecuatorianos. Y creo que no está lejano el día en que apaguen la luz y cierren la puerta de Carondelet. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a los que están conectados el último desde Chicago, desde Tena. Entonces, con ellos muchísimas gracias. Y nosotros estamos ya despidiendo esta jornada de Hoja de Ruta y todos los programas que hemos preparado para ustedes. El día de mañana estaremos nuevamente en sintonía y recuerde que nosotros lo único que hacemos es darle los insumos suficientes para el debate político y no crea todo lo que le dicen los medios, sino usted también investigue. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.